Ana Bolena Sota Morales. Bueno, yo llegué acá a La Dorada en 1975. La Dorada en esa época estaba viviendo un proceso que yo recuerdo muy chiquita porque mi casa queda al frente de la carrilera y en ese sector había un árbol muy grande y yo crecí a la sombra de ese árbol. Entonces era algo muy bonito hasta cuando ya estábamos, tenía yo como unos 14 años, 14, 15 años, cuando empezaron a ocurrir hechos muy terribles, y era que llevaban a la gente en las motos y los soltaban para que corrieran y los mataban por la espalda. Mucho después supimos quiénes eran, y era un policía, le llamaban Sierra, con un grupo de personas que se tomaron la justicia de esa manera y mataban a las personas. Así empieza como la historia de brutalidad y de crueldad en La Dorada. Yo llegué en el 75 y recuerdo que en el 77 con esto del MOIR hubo unos asesinatos también por unos enfrentamientos en temas de colegio, por la parte pues académica y como unas luchas de poderes. Yo estaba muy pequeña, pero es lo que alcanzo a recordar de esa época. Luego, en la medida en que fuimos creciendo como adolescentes, ya empieza el pánico de que a uno le decían: si usted sale de noche del colegio a las 11 de la noche y no está en su casa a los 15 minutos y además salió con tenis, haga cuenta de que usted ya no va a seguir mañana, porque el que tuviera tenis o estuviera después de las 11:30 de la noche en la calle, lo mataban. ¿Qué pasaba con los tenis? Porque ellos asumían que los chicos que estaban en la calle y que llevaban tenis eran ladronzuelos o eran drogadictos. En esa época pues era marihuana, en esa época todavía no se hablaba de las otras drogas acá en La Dorada. Y luego ya estamos hablando de 1983, 84, los 80 más o menos, empiezan a llegar los cambios impresionantes. Empiezan a llegar aquí cabalgatas, grandes ferias de ganado. Me acuerdo tanto que había un café que se llamaba el Café Central, y en ese sitio, en la 13 con Segunda, se hacían unas fiestas impresionantes. Abrían las calles para que esos caballos de grandes pasos, como se dice, esos caballos ricos, salieran a pasear y todo el mundo pues admirándolos. Luego se empieza uno a enterar de que es el señor Rodrigo González Gacha, que ha llegado al municipio, y empieza a darse todo ese fenómeno del narcotráfico, de la construcción y compra grande de tierras. La mayoría de las tierras, muy curiosamente, estaban en Puerto Salgar en esa época, muy curiosamente, pero ellos las fiestas las hacían acá. Este era el sitio de reunión. Entonces, cuando ellos empiezan con eso, ya uno empieza a tener como ciertos temores, uno de joven, porque ya empezaban algunas amigas, algunos chicos a presionar para que vamos a las fiestas de ellos, vamos a acompañar, participemos. Y bueno, gracias a Dios, en medio de todo, mi familia era una familia muy conservadora, y a pesar de que mi papá me daba muchas libertades, siempre me volvían presente esas cosas. Y eso fue lo que, digamos, que de alguna manera me hizo ser actora de todo lo que estaba pasando, pero no verme involucrada. Salvo una vez que recuerdo muchísimo esa anécdota porque fue horrible. Uno de estos personajes en su gran caballo, que recuerdo que era un caballo beige muy hermoso, que después supo que era un premio nacional acá en Colombia. Él me persiguió con ese caballo y yo tuve que tirarme debajo de una camioneta que estaba parqueada, y tirar mi bicicleta debajo de esa camioneta y quedarme ahí muerta del susto, porque ese señor quería montarme en ese caballo como fuera. Y yo llegué a mi casa y muerta del miedo. De llegar a unos amigos y no, vamos a salir allá al Pastón, aquí del colegio del Isnaldo. Y estando allá, el tipo llegó y nos subió el caballo encima de la mesa, y a juro que yo tenía que irme. El tipo se le metió en la cabeza que yo tenía que irme con él. Entonces eso fue muy, muy dramático, muy terrible, porque fue como marcar cómo era el tipo de violencias que se vivían aquí en La Dorada, que en esa época eran normales, y la chica que era elegida de esa manera debía sentirse era honrada. pero yo me sentía como terrible, o sea, ¿cómo me van a hacer eso? Luego ya yo estudié auxiliar de enfermería, terminé en 1989 y empecé a trabajar con el hospital, y fui la primera auxiliar de enfermería que tuvo el barrio Las Ferias.
Entonces allá fue muy bonito porque era una comunidad naciente, era un barrio recién fundado, no había nada, había que empezar de ceros. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer el censo, de conocer a todas las personas, de ir casa a casa. Y es cuando empieza a ver la realidad de todo lo que pasaba allá, en ese universo que no se conocía en este lado de La Dorada. ¿Qué era lo que pasaba allá? Allá habían varios camiones, camiones que llegaban con mercados a dejar personas y a llevar personas. Y el juego era que en donde habían llevado a los hombres a trabajar esa semana, los llevaban por 8 días a trabajar a las fincas. Y en esos 8 días los llevaban y los descargaban. Y la semana antes, que los que habían utilizado la semana antes, les llevaban mercados, raciones de mercado, pero eran mercados grandísimos, eran mercados casi para un mes, y fuera de la buena paga que les daban. Y en la siguiente cuadra reclutaban a los nuevos hombres que se iban a llevar a trabajar con ellos en las fincas, y en la siguiente cuadra reclutaban a las niñas o jovencitos que estaban en la edad de 14 a 15 años, y que fueran vírgenes. Eso sí, ellos lo exigían, que fueran vírgenes. Y compraban su virginidad en 1989 por 300.000 pesos. Entonces uno empieza a vivir todo eso y es una situación bastante compleja, bastante dramática. Y la presión de todo lo que estaba pasando me hace irme de La Dorada. Yo no soy capaz de seguir resistiendo en ese barrio. Yo entregué el puesto de salud, yo me fui del hospital, abandoné mi cargo porque no era capaz de seguir como en ese ambiente. De pronto porque yo venía de una formación en Bogotá, de una cultura diferente y entendía lo que estaba pasando. Y lo que para muchas de esas personas se convertía como en una oportunidad de tener un ingreso, de generarse un recurso, para mí era algo terriblemente grave. Pero no tenía ni las herramientas porque era una jovencita de 24 años. Entonces yo me fui para Bogotá y siempre venía, iba y me enteraba de tantas cosas. Yo recuerdo que entre el 80 y el 89 ocurrieron aquí masacres, bombas, existieron asesinatos en fuentes de soda, en heladerías, en establecimientos públicos. Cuando yo regresé en 1994 acá a La Dorada, el tipo de violencia era diferente. Ya las cosas habían cambiado, ya estaban las AUC. Entonces esto era una calma, como dijera yo, una calma tensa, porque todo el mundo hacía lo que le correspondía hacer y cuidándose de no ir a infringir o no ir a ofender o no ir a lastimar a aquellos que pudieran representar en su momento la ley, porque la policía, el ejército y ellos estaban revueltos y uno no sabía a quién acudir. Era como eso. Ana, ¿qué percibes tú de transformación en La Dorada con la llegada de él? ¿Dónde se ve más conflicto? ¿En casco urbano o en los corregimientos? Eso fue algo muy curioso. La Dorada fue el epicentro de las AUC para la parte del comercio de la droga, para mover el dinero fácil. Entonces aquí se generó un comercio grandísimo, pero era una economía que no quedaba nada para el municipio porque todo se iba. Y era la economía de las drogas, era la economía del consumo, y ellos venían, usaban, tenían, hacían, pero en la parte del casco urbano. En lo rural hubo mucha impregnación en Buenavista, porque Buenavista también se volvía un centro poblado, el cauce del río de la Miel, entonces era como tenía esa posibilidad. Y recuerdo también la comuna hippie en el 75, 78 y cómo la fueron exterminando, ¿no? Hasta que desaparece. Primero porque el río empieza a cambiar su curso y segundo porque estos actores que ya estaban empezando a reagruparse y todo eso empiezan a matar a los abuelos, a los pataitas de esa comunidad, y eso fue muy duro y muy doloroso porque de alguna manera, aunque eran consumidores de hongos, era un sitio donde había mucha paz y mucho remanso y era de ellos, o sea, no había una afectación hacia ni siquiera las gentes del entorno, las fincas, ni nada de eso. Pero lo que pasó acá en La Dorada era muy cruel y muy difícil.
Perdona, ¿cómo se llamaba la comunidad? La comuna hippie. Comuna hippie. En La Habana, eso era cerquita a La Habana, en La Miel. ¿Eran nativos de acá? No, la comuna hippie yo la conocí porque yo tuve la oportunidad de ir allá, era un campo nudista y allá era muy bonito porque era encontrar gente de todas las partes del mundo, allá ven gente europea, de Colombia, de América Latina, de todo el mundo, y ellos se reunían y vivían allá libres y consumían los hongos y pues traían su dinero y eso, y cuando se les iba acabando el recurso, cada uno se iba, y ellos eran la época del nadaísmo, creían en eso. Entonces yo conviví con ellos en unas vacaciones que mi papá nos llevó a conocer esa cultura y como para poder entender un poquito las realidades de lo que era ese tipo de vida y qué era realmente, porque ellos decían que el amor no existía y que simplemente uno convivía con alguien, tenía su cuento y que no había dolor y no había sufrimiento porque se iban y ya. Entonces era como eso. Cuando llegan estas personas a agredir, empiezan a matarlos, a desaparecerlos, y lo peor que hicieron fue haber matado a los abuelos de esa comunidad, de esa congregación, porque se perdió todo, digamos que toda una tradición de una experiencia que de pronto hubiera repercutido hasta de pronto para contener algunas cosas que se hubieron en el municipio. Es muy curioso, aquí en La Dorada había un fenómeno entre el 75 y el 90, que eran los hijos de la base aérea, porque todos los que llegaban allá militares llegaban a buscar chicas, ¿no? Niñas de La Dorada, y entonces los niños salían con los hijos de los gringos, entonces con ojos azules, todo eso. Pero cuando ya llegan los paramilitares empiezan, digamos, a replegar a los de la base aérea y empiezan a apoderarse en ellos de lo mismo, de lo que ya estaba pasando acá. Entonces culturalmente ya estaba que las niñas adolescentes estaban buscando con quién quedarse, con quién encartarse o desencartarse del grupo familiar para estar con ellos. Y cambia todo el paradigma con los paramilitares. La diferencia es que los paramilitares en muchas ocasiones las embarazaron y no respondieron. Con los militares también pasó lo mismo, pero de pronto como era la fuerza aérea, como era eso, había de alguna manera algún tipo de contacto y había algún tipo de ayuda económica, pero ya eso se pierde ahí. ¿Y cómo reconocían ustedes que estamos hablando de un paramilitar, por ejemplo? Ellos andaban acá en camionetas grandísimas, 4 puertas, andaban armados, era un tránsito libre. Aquí uno se daba cuenta era por la forma en que se movían, la forma en que se desplazaban, o con la propiedad que llevaban a las casas. Si usted estaba haciendo una fiesta en su casa y ellos llegaban, usted tenía que recibirlos. Entonces en mi casa, que nosotros hacíamos muchas fiestas de colegio y todo eso, nunca más volvimos a hacer fiestas, porque eso frena cualquier tipo de encuentro. Era muy complicado, era muy peligroso, pero sí pasaba en las ferias, sí pasaba en los diferentes establecimientos. Otra de las grandes cosas que mostraban que si eran ellos era porque compraban y andaban con sus cadenas de oro, como se ven ahora los videos de los chicos de reggaetón, pero era oro de verdad y era todo de verdad. Y era una cosa muy impresionante, y los regalos eran de ese porte para las niñas que, digamos, que pasaban la prueba de oro, de tener con ellos su primer encuentro y que seguían gustándole al hombre y el hombre seguía buscándolas y las seguía llenando de regalos. Pero esa niña, una niña de 14 años que está en la época del coqueteo, si tenía algo que ver con alguien, o a ella la mataban o mataban al muchacho. Entonces era una cosa muy complicada, una situación muy compleja. Ana, ¿y cómo ves tú el papel de la iglesia en todo este momento de violencia? Bueno, en esa época, aquí en La Dorada, ahí estaba el padre Ovidio, un párroco que estuvo acá en la catedral. Era una persona que tenía dos componentes. Uno era que él venía impregnado, estamos hablando ya de la época del 2000, estábamos hablando ya de la época en que ya venía impregnado algo que se llama el CINE, que es el Sistema Integral de la Nueva Evangelización, y él tenía algo que era el componente de pastoral social. Él quería que se creara en La Dorada la pastoral social. Entonces, digamos que entre el 2000 hasta el 2004, 2002, perdón, se dan los pasitos para que se genere lo que es hoy el PDP y Pastoral Social Caritas La Dorada, porque en esos 2 años se va construyendo esa base, ese cimiento, y entonces se empiezan a hacer cosas como lo que antes no se había hecho, un censo real de un cementerio, de cuántas personas habían muerto y de qué habían muerto, o cuántos eran los CNN de esa época. Y nosotros alcanzamos a contar en total 500 CNN, pero de los más recientes que fueron dados en el 2002 y en un periodo corto entre junio y julio,
se dieron 350 asesinatos. Y hubo también unas muertes que se dieron en el municipio por un censo que nosotros habíamos hecho en las bodegas del ferrocarril. Entonces, las bodegas del ferrocarril se han convertido en un sitio, como el tren ya no estaba, entonces se convirtió en un sitio del que fuera, del que llegara, un lote baldío, porque en esa época no había nada funcionando allá. Entonces las bodegas del ferrocarril quedan sobre la orilla del río y por detrás el río fue haciendo como unos socavones. Entonces las personas que llegaron y las trajeron acá, que dicen las mismas personas que vieron llegar los carros, llegaron como a las 10 de la noche y trajeron indigentes de Bogotá, de Medellín, de muchas partes donde estaba el problema de indigencia muy fuerte, los trajeron para acá y ellos se ubicaron allá. Entonces, digamos que se dieron dos dinámicas, los que estaban encima en la parte de las bodegas, en la parte de arriba externo, y los que ya eran desechados por ellos mismos, que tenían problemas con ellos mismos por el mismo consumo, se han ido a vivir en las grutas, por debajo de las casas de los locales. En junio del 2002, una noche, llegaron por la orilla del río lanchas paramilitares fuertemente armados y los mataron. Fue una balacera impresionante, los rociaron, fue textualmente eso lo que hicieron con la metralleta, los rociaron, los mataron. Algunos quedaron heridos, algunos los remataron en el piso y otros quedaron vivos, pero se hicieron los muertos, que fueron los que pudieron contar la historia. Entre esos hay un chico que era de apodo Pilox. Nunca supe el nombre de él, pero Pilox era hijo del dueño del hotel departamental, era un hijo de ese señor Gallo, y ese chico cayó en las drogas y finalmente termina ya en la parte de los desechables y él quedó entre la gruta, en la parte de atrás, de abajo. Entonces a él fue el primero que le dieron la balacera, pero como él estaba allá y creyeron que lo habían matado, a él no lo tocaron y tal vez se olvidaron de él, qué sé yo, pero él sí vio cómo echaron a los otros al río. Cuando él logra salir de allá en la madrugada, llega al hospital acompañado por otro indigente que se salvó, es que él llega a contar la historia y hay que sacarlo inmediatamente acá de la Dorada. Era tan dura la situación que a mí me tocó vivir en el 2000, cerca del 2000, una situación de llevar a una persona en la ambulancia hacia Manizales, herida porque lo habían hecho un atentado con 7 tiros y finalmente llegando a subiendo entre Fresno y Mariquita, entre Mariquita y Fresno, perdón, de aquí para allá, Mariquita, Fresno, empezando a subir, me lo bajaron y me lo remataron en la ambulancia. Entonces, es un montón de cosas que uno ha tenido que ver y que vivir, demuestra ¿qué digo yo? La crueldad de todo lo que pasaba acá. O sea, ellos los perseguían hasta que no los mataban y quedaban en paz. Bueno, otra pregunta de tantas. En medio de que la gente decidía quedarse y no irse, ¿no? Quedarse y frentear o hacerle frente a todo esto que estaba pasando, ¿tú por qué crees por qué percibes que la gente se quedó y no se fue? O sea, ¿por qué la gente decidió estar aquí a pesar de todo lo que estaba pasando y seguir aquí, insistir en eso? Hubo familias víctimas que sí se fueron, los que perdieron, los que tuvieron que desalojar tierras, los que tuvieron que desalojar predios, porque habían casas muy bonitas y ellos llegaban a comprarlas y si usted no la vendía, o la vendía la buena o la vendía la mala. ¿Para dónde se fueron? Algunos de ellos se fueron para Bogotá, buscando como sus redes familiares, ¿no? de donde eran originarios inicialmente, porque La Dorada pues, es una ciudad muy joven y que ha sido poblada por diferentes personas de diferentes lugares del país. Pero hay cosas muy notorias, la gente decide quedarse en La Dorada porque de alguna manera eso les brindaba seguridad. ¿Qué decía la comunidad normalmente? Mientras usted camine bien, con usted no se van a meter. Mientras usted no diga nada que no deba decir, con usted no se va a meter nadie. Mientras usted no desafee a nadie nada, todo está bien. Entonces era como esa complicidad del silencio la que permitía ese quedarse. Era como eso. Otra cosa, en términos económicos,
Describe más o menos el antes, el durante y el después. O sea, tradicionalmente, ¿cuál ha sido la economía? ¿Cómo se fue transformando esa economía y ahora cómo ves tú esa economía que está avanzando? La Dorada tiene unas realidades muy curiosas. Yo llegué a una Dorada que ni siquiera tenía calles pavimentadas, que no tenía energía, que tenía agua de aljibe, pero sin embargo era turística, porque aquí venían los ganaderos a comercializar su ganado, tenían sus tierras y era un sitio de veraneo, entonces era un sitio bacano para venir a pasar vacaciones. Cuando ya empieza a crecer, digamos que la dinámica económica de la ganadería, que ya empieza a coger forma la ganadería, es cuando llegan los grandes pastizales, y por ahí es donde entra el narcotráfico y es donde entra el paramilitarismo. Entonces se sigue dando el mismo comercio, pero el dinero empieza a fluir hacia las capitales, que es donde están los dueños de las tierras. El dinero no se queda acá y sigue estando el turismo, siempre está el turismo ahí, el pescado de por medio. Pero luego ya llega el momento en que digamos que son los jóvenes recientes, los chicos que estaban entre los 14 y la población hasta los 35 años, que empieza a verse afectada. Porque llega primero la sobrepoblación del barrio Las Ferias, que llega convencida de que son los mineros que van a vivir acá en La Dorada y que les dan las casas a cambio de votos. Entonces eso genera un cambio totalmente en la cultura y el minero depende solamente de la mina. Pero cuando yo llego a una ciudad donde no hay minas, pero tengo casa, entonces tengo que buscar dónde trabajar. Y si me ofrecen irme a trabajar en una finca por 8 días, que me van a pagar todo un mes, entonces eso empieza a cambiar la dinámica. La gente que vive ahora en el barrio de Las Ferias no son los mismos que llegaron, no en su mayoría. La mayoría llegaron era población afrocolombiana y población minera que habían llegado a vivir aquí en una zona rural, y el senador Barco los trajo les solucionó el problema de situación de estar allá en estas casitas para evitar que estuvieran allá en las fincas haciendo daños. Pero allá estamos hablando de qué lugar allá. Yo la verdad no recuerdo muy bien en dónde eran las minas. Yo estaba en esa época, digamos que adolescente, entonces como que no recuerdo, esa parte a mí se me escapa, pero yo sí que eran unos mineros y que ellos llegaron y que venían a explotar el oro, pero el oro pues donde lo había, entonces era como un sueño que no se iba a realizar. Entonces digamos que fue como ahí el trato. Y luego empieza a llegar toda la otra comunidad, porque es que los seres humanos, yo pienso que es eso, ¿no? No hubo aquí trabajo, pues yo me voy, el que no encontró trabajo y que quería trabajar, pero el que no se quedó. Y ese empieza a llamar a los amigos y empiezan a habitar las casas. Y entonces aquí es bueno porque yo trabajo una semana, tengo plata por un mes y ya, es chévere la vida. Y empieza a moverse de esa manera la economía. Y empieza a moverse en las drogas, empieza a funcionar mucho más fuerte el manejo de la droga. Y aquí se dio comercialización de droga. Aquí venían, la compraban, se iba, se venía. Y empezó a darse claro, con los chicos pequeños se empezó a dar el consumo. Porque cómo lograr que un chico haga lo que uno quiere que haga como adulto, los dominaban de esa manera a través de la droga. Y esos son los chicos que finalmente terminaban siendo posteriormente los desechables y los que ellos luego mataban. Ya, y con la pesca. La pesca en La Dorada fue, digamos que fue masiva, aquí no se tenía control de pesca, se pescaba de cualquier manera, se usaba pólvora, se usaba de muchas cosas que dañaron el río. Y hubo, digamos que una muy buena pesca hasta el 2002. Después ha habido tal vez 2 subiendas buenas, de resto nada, porque el río se fue llenando de sedimento, de las crecientes, el calor de la temperatura del agua, y hubo especies que ya no existen. Yo llegué aquí a La Dorada y yo conocí la tolomba, y ya tolomba no hay. Yo llegué acá y ya no conocí el pez La Dorada, el pez que simboliza La Dorada, y yo no lo conocí. Cuando yo llegué en el 75 ya no había. Entonces, poco a poco han ido muriendo peces dentro del río, especies. Pero sigue la economía de la pesca, pero no hay fuerza. Ahorita con lo del dragado del río se espera que vuelva a reactivarse. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles crees tú que han sido los factores que han hecho que la pesca disminuya, además de la misma dinámica del río, ¿no?
sea, qué factores externos al río o que están de alguna manera conectados al río han hecho que esta dinámica misma económica vaya disminuyendo en la dorada. Es que es muy curioso, la tradición cultural se perdió. Los hijos de los pescadores ya casi no pescan. Los que pescan son los que viven de turismo. Esa es la parte más curiosa, porque el chico que pescaba fue el que se fue con los paramilitares, fue el que se olvidó de todo lo que tenía acá, y muchos de ellos ya no existen. En el barrio Las Ferias hay una ruptura de una generación entre más o menos como desde 1989 hasta el 90, del 89 como hasta el 99. Son casi 10 años de chicos que fueron matando, y hay muchas de esas familias que tienen mamá, papá, nietos, pero los hijos no están. Y sean mujeres o hombres, porque también hubo muchas mujeres que mataron acá en La Dorada por el tema del consumo, por el tema de pasionales, ese tipo de cosas. Ya, y el tema de hidroeléctricas. Bueno, la hidroeléctrica a La Dorada la afectó por la disminución del recauce del río Guarinocito, del río Guarino. Eso fue el haber encauzado el agua ahí, eso fue lo que digamos que mató esa otra fuente de pesca que había, que era el río Guarino. Entonces en este momento no se puede pescar allá porque el agua es muy superficial y hay el acueducto para La Dorada, pero con todas las fallas que tiene porque el agua no alcanza. Bueno, ahora vámonos a la mirada de Ana desde la institucionalidad. O sea, ¿cómo ves tú que se está trabajando este tema que estamos abordando desde la alcaldía? El tema del manejo con víctimas, la atención de víctimas. Aparece la ley 1448 de 2011, el gran coco, porque realmente se convierte en un coco para todo el mundo y hay que empezarla a dinamizar. Entonces, la resistencia que hay en las personas, no es ni siquiera con el título de funcionarios, sino en las personas para asimilar una ley, es muy fuerte. Y es un proceso de sensibilización, es un proceso de trabajo que hay que ir haciéndolo. Y nosotros a 3 años de haber empezado el proceso administrativo, la Alcaldía de La Dorada ya ha logrado dar pasos de avanzada. Uno de los pasos de avanzada grandes es haber podido unirse con el PDP, el Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, a generar el monumento que se hizo en el puerto, aquí en el puerto en la 16 con Primera, recordando la memoria de aquellos que fueron tirados al río y que nunca fueron rescatados y que se sabe que murieron, que son desaparecidos. Ahí hicimos un trabajo muy importante que fue lo de poner un cirio, que bueno, el sueño que tenían las víctimas de que fuera un cirio con una luz que iluminara hacia el cielo en las noches, o sea, muy romántico, no se pudo alcanzar porque la persona que elaboró la obra de arte no captó el mensaje de lo que se quería transmitir. El cirio está ahí, la celebración se hizo y además se hizo una representación de lo que era la violencia en el municipio. Eso generó resquemores y eso es bueno, porque si a mí como víctima me sacuden por dentro diciéndome que las cosas no pasaron así, o que las cosas pasaron así y yo no las quiero aceptar, eso es bueno porque eso genera choque entre las personas. Entonces eso es como lo que se ha venido trabajando. Luego vino también otro evento con Rafael Pombo, la Fundación Rafael Pombo, y se hizo construcción de historias de vida con niños. Entonces hicieron que los niños de la guerra hicieran murales y trabajaran ese tema. Y eso fue una exposición que se manejó casi durante unas 2 semanas, que se hizo todo el proceso de talleres, sensibilización, y se adelantó un muy bonito trabajo. Y pues eso fue, digamos, que el primer pasito que se dio a acercarnos a una construcción de una memoria histórica en el municipio. También se ha venido trabajando con el empoderamiento de lo que son deberes y derechos, porque La Dorada tiene un fenómeno. La Dorada es generador de víctimas, pero también receptor de víctimas. En ese momento es más receptor de víctimas que generador de víctimas. Entonces, hay una necesidad imperante del municipio generar estrategias para darle atención y cobertura a la comunidad. El año pasado, por primera vez, logramos hacer la celebración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Y ese fue un momento muy bonito, porque por primera vez
Se unieron el ejército, la policía, la misma administración municipal con todos sus funcionarios y las víctimas en un solo escenario. Eran más de 750 personas reunidas en un solo lugar. Y eso permitió que fluyeran también desde la espiritualidad, porque se hizo una celebración ecuménica y ha logrado que se pueda avanzar. ¿Qué más se ha hecho desde el municipio? Brindarle herramientas a la personería para que puedan tomar las declaraciones, brindar como esas garantías mínimas de facilitar personal, ¿sí? de brindar esa oportunidad para que se pueda seguir adelantando en este derecho de recepción de declaraciones. Y en lo que tiene ya que ver con lo que son lo del enfoque de derechos, el cumplimiento de las normativas y todo esto, se ha participado en vivienda y es muy curioso. Ahí es donde empiezan a aparecer las cosas curiosas. Cuando hicieron un censo, las mismas víctimas en La Dorada en el 2012, habían 2.000 víctimas. Cuando yo llegué a la administración, yo dije, es imposible que en La Dorada hayan 2.000 víctimas. Entonces tomé la base de datos de aseguramiento y encontramos que eran 11.400 víctimas residentes en el municipio de La Dorada, vinculadas al régimen de Sisbén, es decir, subsidiado, hazme saludo Caprecom. Y cuando empezamos a hacer ahorita pues todo el oficio, ya la unidad de víctimas empieza a subir las cifras y empiezan como a acercarse. Ya la unidad de víctimas reporta 7.445 víctimas residentes en el municipio. Entonces es un ejercicio muy interesante porque eso permite primero el filtro de comunicación entre las instituciones, el ir fortaleciendo las bases de datos, que eso permite también ir generando procesos interesantes y generar crisis, digamos, dentro de la misma población. Se hizo un sorteo de viviendas y eran 400 viviendas, 200 para damnificados del aula invernal, 160 para reunidos y 40 para víctimas, porque no eran sino 2.000 víctimas en el municipio y de esas 2.000 solamente 40 necesitaban casa. Cuando se llega al sorteo y se llega a la realidad, se encuentra que aparecen 1.624 postulantes y empieza el sorteo. Al terminar el sorteo se logró, gracias a Dios, avanzar a que se entregaron 69 viviendas y estamos a la espera de que se asignen las de damnificados, porque de ahí van a salir también otras personas que, siendo damnificados, también tienen la condición de víctima. Se espera subir esa cifra. ¿Y qué se espera? Se espera con ellos trabajar el tema de retorno y reeducaciones para lograr su verdadero cumplimiento en el enfoque de derechos y garantizarles realmente la no repetición de los hechos victimizantes. Se viene trabajando con la policía, se viene trabajando con el ejército, con la SIJIN, pero ¿cuál es el fenómeno de La Dorada? La Dorada quedó con algo que todavía subsiste, es el silencio. La Dorada no, por ningún motivo, realiza ninguna denuncia sobre hechos que lo impliquen de pronto poner en riesgo su vida por hacer una denuncia contra aquellos que le están haciendo daño, como es el caso de los gota a gota, tantas otras cosas que ocurren y que no se pueden denunciar porque no hay denuncias, no se puede ejercer nada porque no hay de dónde poder hacer una acción por parte de la administración. Ya. ¿Y ustedes cómo están manejando el tema del barrio Las Ferias y La Dorada? O sea, ¿es conjuntamente o ustedes lo están separando las dinámicas que pasaron y que están pasando en cada uno de los dos? ¿Cómo los ven, no? O sea, ¿los ven como un ente aparte? ¿El barrio es barrio? ¿Cómo los está percibiendo? Eso es algo muy curioso. La administración lo ve como un solo municipio, una sola ciudad, con diferentes dinámicas dentro de su misma ciudad, pero la ve como una sola ciudad. Mientras tanto, la ciudadanía se ve como un pueblo aparte. En su mayoría uno habla con las personas de las ferias y a uno siempre le manifiesta, es que yo vengo de las ferias, o sea, es como esa lejanía, no hay esa cercanía, no hay esa sensación de cercanía. Y pese que allá hay centro de convivencia, que van, que hay parte operativa pues desde la administración municipal, se han hecho trabajos bastante fuertes allá, no solamente desde ahora, sino desde el 2008 se viene trabajando toda la dinámica de recuperación allá en ese sector. No ha sido posible porque siempre ahí está como esa barrera de que ellos son diferentes. Bueno, para finalizar, Anita, ¿cómo se está trabajando el tema de los retornos? ¿Ya hay retornos? Bueno, ¿O se cuenta con algunos retornos? No, el municipio de La Dorada
Desde el plan de retorno y reubicaciones apenas está hecho el acuerdo, pero todavía no hay procesos legales de retorno. ¿Qué ha pasado? La gente se fue y la gente considera que ya puede regresar y está regresando. Pero no porque haya un acompañamiento desde los entes administrativos nacionales, departamentales, regionales o locales, no, porque la gente llega y dice, ah, no, es que yo volví después de tantos años, yo estoy aquí. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde la División de Bienestar Social es encauzándolos para que al menos hagan el registro ante la unidad de víctimas del cambio de dirección, para dar ese primer paso y empezar a comunicarnos con las personas. Ya realizamos el primer pilotaje de lo que es la caracterización. Van 330 familias que con eso fue las que hicimos el pilotaje. Y ahorita vamos a empezar la caracterización ya en forma para terminar el proceso este año. Y con esa caracterización es que podemos hablar de cuántas familias están en proceso de retorno e ingresarlas al programa como tal. Porque el programa de retorno tiene que cumplir con 3 garantías, ¿no? La garantía de derechos de seguridad, la garantía de voluntariedad y la garantía de derechos efectivos.